Gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy y vamos a comenzar con los presentadores. Muchas gracias, Mary Kay. Hola a todos, buenas tardes o buenos días, de acuerdo a donde estén. Gracias por estar con nosotros en la acción diferida y los sobrevivientes de migración. Mi nombre es Kelly Head y soy una abogada de Asista. También vamos a estar hoy día con dos expertos, Linda Miano, que es la abogada consultora del Centro Nacional de Leyes de Mediación, y a Michin Arroyo, miembro legal, y también Cristina para ayudarnos con las preguntas. Vamos a comenzar. La presentación del día de hoy va a estar grabada y se va a enviar a todos en los días subsiguientes a la presentación. Se enviaron las diapositivas el día de ayer. Esto está aprobado en Texas. Si quieren sus créditos, si están en otro lugar, el Departamento de Justicia o representantes, por favor, mándenos un correo en managerassist.org para solicitar un certificado de asistencia. María está en vacaciones, y cuando regrese de vacaciones va a poder emitir los certificados. Asegúrense que que su nombre y apellido estén para la presentación del día de hoy. Al final vamos a estar con las preguntas y respuestas, pero pueden hacer preguntas durante la presentación. Si es que no contestamos su pregunta del día de hoy, pueden ver las últimas diapositivas, que hay preguntas frecuentes. Por favor, si lo pueden ingresar sus preguntas en el cuadrado de Q&A, y siéntanse libres de interactuar entre ustedes. Y finalmente, quiero agradecer al Departamento de Estado de Estados Unidos por toda la asistencia técnica del día de hoy. No sería posible el día de hoy sin su apoyo. Siguiente diapositiva, comencemos. Así que nuevamente, esta es la lista de los presentadores. La siguiente diapositiva. Tenemos unos objetivos de aprendizaje. Al participar en este webinar van a poder mejorar, número 1, entender quién califica para la acción diferida de trabajo. Número 2, entender el proceso de aplicación para este tipo de y también que puedan ver las diferencias entre la acción laboral diferida y la libre migración basada en sobrevivientes, y también lo que está basado en acoso y agresión sexual en el trabajo. Esa es la diferencia entre la acción laboral diferida y el alivio de inmigración basada en sobrevivientes. Vamos a escuchar primero por Amy el caso de estudio de la representación de los inmigrantes sobrevivientes de agresión sexual en el centro de trabajo. Y también vamos a saber un poco sobre la manera de ver el proceso de aplicación. Así que antes que se lo pase a Lynn, quiero conversar acerca de una de las intersecciones de la acción de los sobrevivientes. Están en todos lados. Ustedes pueden encontrar violencia basada en género en el centro de trabajo. Hay muchos sobrevivientes de emigrantes que tienen experiencia en estos casos y que también pueden ser basados en violencia contra el género. Desafortunadamente, en el centro de trabajo esto sucede en todo Estados Unidos. Como un ejemplo, hay miles de mujeres que han reportado que han experimentado contacto no deseado sexual en el centro de trabajo, y también si hablamos acerca del poder y el balance entre y también los empleados que no tienen autorización de empleo, y la violencia en el centro de trabajo puede hacer de que las personas que han pasado por esto puedan tener un tipo de alivio para presentarse en el proceso.
y la intersección entre la violencia doméstica y la explotación laboral. Un abusador puede obligar a un trabajador emigrante a trabajar y eso es parte del abuso, y el sobreviviente, esto es una violación de trabajo por en casos de coerción. O de repente si su cliente trabaja para un negocio que el dueño es el abusador o es el supervisor del cliente, pueden, hay que revisar si esto es una violación en el centro de trabajo. También hay unas intersecciones que están más basadas en la diferencia de género y la vulnerabilidad económica. Los sobrevivientes pueden tener inclusive abuso financiero y que no puedan acceder al dinero que han ganado. Y es importante que puedan acceder a esta información en el caso de que experimenten una violación laboral. Y las vulnerabilidades de los trabajadores que han experimentado protección de confidencialidad también es crítica cuando piensan acerca de la intersección entre el alivio basado en sobrevivientes. También la ley de protección de confidencialidad, basado en la ley 8 USC 367, y para ver quiénes están elegibles para este alivio de migración. Brevemente, hay dos temas. El Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, puede determinar si es que alguien es inadmisible o lo puedan deportar. También hay información, una previsión de compartir información, y no pueden brindar esta información para las personas que no tienen este alivio. El USCIS también tiene material que esta protección aplica para los sobrevivientes que son elegibles para el alivio basado en la acción laboral diferida. Y estas protecciones, las cuales están, si es que aplican para inmigrantes sobrevivientes que tienen muchas formas de alivio pendiente. La guía es muy clara, que el DHS no puede darle la información al abusador basado en la acción laboral diferida del sobreviviente que está aplicando para esta acción laboral diferida. Así que cuando aplican para este tipo de alivio, para un ciudadano que no es protegido, y esto lo deberían de adjuntar. Ahora se lo voy a pasar el link. Gracias, Kelly, por esa introducción y por explicarnos a todos acerca de las intersecciones. Nuevamente, mi nombre es Linda Miano Person. Vamos a hablar un poco de mis antecedentes. Ahora estoy en consultoría, específicamente en este proceso de acción diferida. Uno de los primeros casos que hemos trabajado para que puedan acceder a distintos tipos de acciones basadas para sobrevivientes. Acá hay una guía del 2023 y antes era una abogada en trabajo basado en violencia de género, inmigrantes que han sufrido violencia de género. Vamos a conversar acerca de esto el día de hoy. Voy a comenzar con un resumen general de estos ejemplos, de estos casos, cómo suceden en la vida real y los escenarios basados, y de ahí vamos a conversar un poco más del detalle de este tipo de alivio de migración. Siguiente slide, por favor. Esta política, de dónde vino, cómo se creó, en cuanto a antecedentes, es algo que todos
No sabemos. Esto, las personas que, bueno, esto es algo que sabemos, las personas inmigrantes que no tienen papeles han sido explotados y, y la idea es de que hayan estas organizaciones que pueden proteger los derechos para que no puedan tener, para que no sean intimidados y sean amenazados. Esta política ayuda a poner esta política. Esto inició con la administración de Obama, que comenzó un poco con este proceso y luego continuó con la administración de Trump. Como saben, la administración de Biden ha sido un poco fuerte en cuanto a este tipo de temas de migración y este beneficio ha habido un montón de parte de la administración, de su apoyo, no ha sido igual a los años anteriores. Específicamente, los empleados tienen que reportar violaciones a las agencias laborales y por cualquier tipo de amenaza. Y a veces es imposible para las agencias sepan acerca de este tipo de violaciones y peor aún, hacerlas. También la dinámica acerca de la explotación de todos estos trabajadores y los sueldos y condiciones que no son seguras, condiciones peligrosas, y también significa supresión de la habilidad de organizar y formar uniones. Vamos a hablar un poco más de esto y acerca de las agencias que protegen todos estos derechos laborales. Aparte de estos miedos y aparte de todos los miedos. Y una gran parte de que esta política fue exitosa es de organizar y también de que los trabajadores se presenten para reportar las violaciones laborales de sus empleadores. Ellos se unieron en muchas organizaciones y sindicatos para poder ser parte de estas investigaciones en casos y son una gran parte directamente. Bien, entonces, ¿qué sucedió en enero? En enero de 2023. Es un un anuncio importante en Washington, D.C. Tal vez no reconocen a nadie en esta fotografía, salvo por el secretario Mayorkas, porque la mayor parte de ellos son líderes en el movimiento laboral y algunos de los sindicatos, ONGs, trabajadores agricultores y también de otros sindicatos y organizaciones de derechos laborales. Entonces, esta política, de cierto modo, surge del movimiento laboral y es menos conocida y menos publicitada entre las comunidades de inmigrantes, y por eso estoy aquí hoy, porque es muy importante que estos dos mundos se intersecten, y esta política funciona cuando hay una acción por parte del DHS y de las agencias. Entonces es muy importante empezar a pensar en forma más colaborativa acerca de estas dos áreas de la ley que involucran en general a las mismas personas, los mismos sobrevivientes y todos los que deben hacer frente a estos abusos. El proceso fue muy explícito, no hubo nada nuevo, por así decirlo. Es un tipo de ayuda a los inmigrantes y para simplificar el proceso para los inmigrantes, y, y el DHS brindó estas instrucciones para las agencias laborales para solicitar básicamente una carta que ahora se llama declaración de interés por parte de la agencia laboral al DHS, que solicita la discreción y referencias, por ejemplo, para aquellos trabajadores para que estén protegidos durante, en caso de que haya una investigación o un litigio laboral.
y los protege durante 24 meses en el sitio de trabajo y en esos 24 meses pueden presentar una solicitud y extenderla por 2 años. Es decir, que es un tiempo considerable. Y ahí están también los requisitos de presentación específica que vamos a ver luego. Y también brinda este proceso centralizado en California, específica, en una oficina específica que solamente acepta estas solicitudes de acción diferida específicamente basadas en una disputa laboral con estas, basadas en estas declaraciones de interés o de cartas. Y esto es una gran victoria porque durante muchos casos que se habían presentado casos en las oficinas locales y con resultados menos consistentes y coherentes. Es decir, que este proceso hace que sea mucho más coherente y que tenga mejores resultados. Bien, hablando ampliamente, ¿cuáles son los beneficios de este proceso? 2 años de acción diferida y de autorización de trabajo. También se puede solicitar un número de seguridad social a través de una solicitud, acceder y aplicar a un documento de identidad estadual o una licencia de conducir. Hay distintas categorías para las eh, licencias de conducir según los estados, como en el caso de Georgia, y también la suspensión de la presencia ilegal por 2 años, es decir, que brinda esta protección. Estos son los beneficios a grandes rasgos, obviamente es temporal, y vamos a hablar un poquito al final sobre las renovaciones y lo que sabemos hasta el momento acerca de esta posibilidad de ampliarlo, pero quería destacar y continuar enfatizando que incluso con la naturaleza temporaria de este alivio temporal, porque es un proceso temporal por el momento, es algo que puede ser una herramienta para alguien que puede ser elegible como un sobreviviente para otro tipo de alivio que tal vez sea mejor a futuro. Pero mientras tanto, esto puede ser un paso para tener un documento de identidad. Y antes de darle la palabra a Amy, quería bueno, decirles que nos vemos en un rato y vamos a hablar ahora sobre un caso en particular. Amy, adelante. ¿Me pueden escuchar? Creo que tenía mi micrófono silenciado. Bien, habla Amy. Bien, vi una pregunta en el chat sobre cuán rápido puede procesarse eso. No lo sé de memoria, pero es en unos meses. Creo que menos de 6 meses actualmente, tal vez antes incluso. Así que bueno, como decía, soy Amy Chin Arroyo y trabajo en Justice at Work en Pensilvania y voy a estar presentando un estudio de caso acerca de cómo los sobrevivientes de agresión sexual. Ah, veo la respuesta en el chat. Se aprueba en unos 2 meses. Gracias. Bien, como decía, nos basamos en un estudio de caso sobre cómo los sobrevivientes de agresión sexual eh, sobrevivir en una instalación de procesamiento de alimentos. Lo que hacemos en Justice at Work, somos una organización sin fines de lucro y nos defendemos a los trabajadores. La mayor parte de nuestros clientes no tienen documentos, son inmigrantes indocumentados, por eso hacemos trabajo principalmente en la intersección entre la ley de inmigración y laboral. Muchos de los problemas legales que encuentran nuestros clientes tiene que ver con la agresión sexual, la discriminación, las represalias y también el tráfico de personas y sexual. Hemos obtenido declaraciones de interés de agencias laborales y también hemos aplicado con éxito para la acción diferida para algunos de nuestros clientes inmigrantes indocumentados. Antes de pasar al estudio de caso, quisiera decir rápidamente en cuanto a la confidencialidad, los clientes de los que voy a hablar hoy lidian con, como seguramente saben,
con estigmatización y vergüenza porque son sobrevivientes de agresión sexual y a pesar de eso quieren compartir su historia para ayudar a otros, pero también tienen un gran deseo de permanecer anónimos. Así que por ese motivo no voy a compartir nombres ni lugares específicos ni lugares, hechos puntuales cuando compartamos este estudio de caso. Próxima diapositiva, por favor. Bien, entonces esta diapositiva brinda una hoja de ruta del proceso que atravesamos con nuestros clientes. Así que voy a comenzar con el estudio inicial. Cuando recibimos la referencia de una organización socia, esta organización básicamente nos dijo que estaban en contacto con mujeres latinas inmigrantes que habían experimentado agresión sexual en una instalación de procesamiento de alimentos en un área rural del estado. Y para darles un poco de contexto, esta instalación de procesamiento de alimentos es un gran empleador de mujeres o de latinoamericanos inmigrantes en el área en los últimos años. Han recibido llamadas y en múltiples instancias de que habría agresión sexual llevada a cabo por supervisores masculinos contra trabajadoras latinas en esta instalación. La mayoría de los sobrevivientes de agresión sexual nunca informaron lo que había sucedido, nunca lo denunciaron porque tenían miedo a las represalias, de que las despidan y miedo a la deportación. Y las pocas que sí lo hicieron sufrieron represalias importantes como resultado, es decir, que estos miedos no eran infundados. Luego de que escuchamos de que esta comunidad, nos podemos reunir con nuestros clientes, diría que estaban muy traumadas por la agresión sexual y el acoso que experimentaban, este acecho, así que te sugerimos hacer terapia y tal vez no funcione con todos los clientes, pero creo que en este caso era importante para nosotros establecer una base de seguridad psicológica, porque sin eso creo que nuestros clientes no hubieran podido comprender realmente y atravesar este proceso que puede ser también bastante trauma, con mucho, muy difícil de atravesar. Es decir, que establecimos la terapia porque fue difícil, porque en un área rural es difícil acceder a los psicólogos para empezar y se terminaron asociando con un proveedor de servicios de ayuda mental eh, sin fines de lucro y eso ayudó a a estabilizar a nuestros clientes y poder empezar a hablar sobre los próximos pasos a seguir y sus opciones a nivel jurídico. En cuanto a la identificación de problemas y la certificación de visas U y la elegibilidad para visa T, los ayudamos a hacer un informe con el Departamento de Policía local y también presentar cargos ante el EEOC, que es la Comisión de Oportunidad de Empleo Legal. Como saben, este tipo de quejas y de denuncias que protegen a las personas según su edad, religión, color y demás. Algo importante para nuestros clientes es la posibilidad de presentar cargos en forma anónima ante terceros porque nuestros clientes estaban aterradas realmente por el historial de lo que podía suceder en este lugar de trabajo y les hicimos saber que una opción era en Justice at Work presentar una denuncia en su nombre como tercero y no poner su nombre para nada para que pueda permanecer anónimo. Y esto es lo que terminamos haciendo y
tuvieron una entrevista con un investigador y también presentamos una solicitud para la certificación de visa U ante el EEOC. Esto fue en 2022. Nuestros clientes todavía, sobre todo una, estaba trabajando en el trabajo donde, en el lugar de trabajo donde la habían violado. Entonces, como todos saben, el proceso de la visa U no es rápido, así que nos preguntamos qué podemos hacer para ver cuáles otras opciones están disponibles. Y en ese momento mi colega se puso en contacto con abogados de derechos laborales en el país y le dijeron que había casos exitosos de acciones diferidas, y esto consiste básicamente en que los abogados de derechos laborales en el país solicitaron a distintas agencias de derecho laboral que escriban una carta ante el DHS solicitando una acción diferida y permisos para la fuerza de trabajo, sobre todo en ciertos lugares de trabajo que estaban siendo investigados. Entonces, hablando con Lorraine, nos dimos cuenta de que era una excelente posibilidad porque era una fuerza de trabajo donde muchos trabajadores son inmigrantes sin documentos y muchos tenían miedo de denunciar la agresión sexual y otras violaciones a los derechos laborales debido a los miedos fundados que tenían sobre las represalias, que se los despidan o incluso ser deportados. Entonces, presentamos, esto fue antes de la política de 2023, enero de 2023 que surgió, así que estábamos tanteando el terreno a ver qué es lo peor que podía pasar, que nos dijeran que no, pero decidimos intentarlo. Así que presentamos esa solicitud para declaración de interés en diciembre de 2022 y recibimos al poco tiempo después los sub-Bs para la certificación de visa U, así que creo que en cierto modo eso ayudó a hacer avanzar el proceso de la visa U, así que pudimos obtener eso. Presentamos también la solicitud de visa U para nuestros clientes y al hacer esto nos dimos cuenta de que un cliente en particular también era elegible para una visa T basada en los hechos y en su situación en particular. Así que estamos preparando eso actualmente, esa solicitud actualmente, y a principios de este año, luego de que el DHS emitió una guía sobre esta política simplificada para la acción diferida, recibimos una declaración de interés del EEOC, lo cual es fabuloso porque ahora podemos aplicar a la acción diferida en representación de nuestros clientes y van a poder obtener un permiso de trabajo en consecuencia. Hemos anticipado cómo ha habido mucho interés y ha habido una historia muy larga en lo que es acoso sexual. Y los trabajadores que han estado en este local en particular, en cualquier momento, trabajando por muchos años hasta el presente, eran elegibles o les deberían de recomendar que se les brinde la acción diferida y la autorización de empleo. Y esto... Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo. Ok, entonces vamos a ver un resumen de acuerdo al tiempo y al proceso, y estamos viendo cómo pueden ser básicamente elegibles para este alivio y el proceso general que es
no era fácil ni directo, y eso es porque probablemente muchos saben de que hay muchas barreras para los inmigrantes. Nuestros clientes tienen que pasar por, sobre todo los sobrevivientes de asalto sexual, con que los traten mal, con este estigma, y los han amenazado por sus empleadores, y también hay un problema cultural y de idioma, vergüenza en sus comunidades, también tienen miedo también al gobierno y a los procesos judiciales. Para muchos de los trabajadores inmigrantes en este lugar específico de trabajo, hay una combinación que es muchas barreras que no permitían que ellos reporten y entiendan esto. Y el hecho de que algunos clientes todavía quieren reportarlo y continuar la investigación y presentar los cargos, eso creo que es muy importante. Un poco más adelante voy a hablar acerca de las razones que suceden. Por favor, siguiente diapositiva. Entonces, la diapositiva previa tiene una lista de las barreras que hay, ¿no? De que los inmigrantes se ven y pueden pasar por injusticia cuando tratan de acceder a los servicios de justicia. Y esta acción laboral diferida, esta política directamente, ayuda un montón a estas barreras. Y voy a decir que cada una de estas barreras que he detallado en la diapositiva previa, entonces esta acción diferida alivia también la deportación, ¿no? Puede estar presente en el país sin ser deportado por el periodo de 2 años, y esto se revisa, se renueva durante la investigación y el proceso judicial. Y claro, hay una duda acerca de cuánto tiempo se va a demorar esta investigación, pero hasta que el caso se defina puede pasar un tiempo. Y eso elimina, ¿no? Ese miedo, ¿no? real de la deportación, y promueve la cooperación con los oficiales de la ley, con los policías, y también disminuye también el efecto de la venganza de los empleadores, que de repente le dicen, ¿no? No le digas al investigador, no reportes, voy a llamar a ICE y te van a deportar. Entonces, esta acción diferida ayuda a que esto sea una amenaza vacía, ¿no? Sin efecto. Y si el empleador te dice, si tú hablas acerca de esto, te voy a despedir, esto puede suceder. Pero con el permiso de trabajo que viene con esta acción diferida, el empleador va a tener más opciones para buscar otro tipo de trabajos, y esto también va a ayudar a que al buscar otro tipo de trabajo y pueden reportar, ¿no? estas amenazas, y con la investigación, y esto ayuda más la investigación para poder llegar a la meta, ¿no? de las agencias laborales de proteger los derechos de los trabajadores. Y también ayuda a disminuir la hostilidad de las comunidades. Y creo que es aparente de que trabajar con estos clientes en particular, porque ellos han vivido y han trabajado en zonas rurales, que hay un montón de temas de las comunidades que están en contra de los inmigrantes. Y la agencia federal está diciendo que de repente puede ser el caso, y vamos a dar justicia para ti, ¿no? Tus derechos importan, y vamos a investigar para que suceda esto, y vamos a hacer lo mejor posible para poder eliminar las barreras que te afectan a ti. Y esto es como que un cambio, ¿no? de la situación, porque se ha visto por muchos años de que tenían el mensaje que ellos no interesan, lo que les pasa no importa,
y salen impunes. Creo que esto es una herramienta muy poderosa y estoy muy contenta como Lynn y Kelly han dicho que podamos compartir con ustedes y con muchas eh, practicantes de migración esta presentación, este entrenamiento. Vamos a continuar. La pregunta es, ¿esto construye confianza en el proceso judicial y gubernamental? Sandra, nunca he estado nunca he avanzado tanto en este proceso con clientes en particular, pero gracias por esa pregunta. Sí, y también ayuda a que los trabajadores inmigrantes puedan acceder a justicia y a los servicios. Eso es lo que estamos viendo con nuestros clientes ahora mismo. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo, esta es mi última diapositiva y vamos a conversar acerca de algunas lecciones y consideraciones que aplican a nuestros clientes y también probablemente aplica a personas con las que han trabajado o que van a trabajar en el futuro. Hablé un poco de esto al inicio. Creo que acá creemos que los servicios informados holísticos son fundamentales en cada paso del proceso, la consultoría inicial, hacer la consejería y también construir asociaciones con otras organizaciones y las personas que pueden brindar estos servicios y la experiencia. Somos una organización pequeña y nos especializamos en ciertas cosas, pero no somos expertos o tener la capacidad de hacer o de ayudar a todas las personas. Entonces, un ejemplo de esto, de lo que he hablado anteriormente, es terapia. No todos nuestros clientes van a estar dispuestos a tener terapia o no va a funcionar para todos, pero en este caso creo que es, es importante seguir algún tipo de remedio legal que podamos tener. Gracias, Cristina. Me gustó ese comentario. Y entonces, sí, saber o estar informado acerca del trauma no solamente incluye como el apoyo de salud mental o las necesidades que pueden tener los sobrevivientes, ya sea casa, alimentación, que son las necesidades básicas, pero también es el acceso al idioma, a poder acceder al idioma. La mayoría de nuestros clientes hablan en español. Y también nuestro staff, nuestro equipo también habla español. Y en situaciones como de repente para entrevistas policiales y es importante que haya una interpretación adecuada y competente y esté disponible y que se pueda organizar antes. A veces un poco eh, difícil o incómodo, por ejemplo, para un par de clientes, se dieron cuenta de que las entrevistas, que que la interpretación que brindaba esta intérprete no estaba muy buena y que pudimos pausar al comienzo e informar al investigador que íbamos a traer uno de nuestro equipo para que interprete. Y esto es muy importante porque en un nivel muy básico queremos saber que la información que se brinda es precisa y que al cliente se le pueda escuchar. También es importante, si es posible, acomodar el requerimiento del cliente para que ellos se sientan seguros. Por ejemplo, un cliente no quería un intérprete de sexo masculino, entonces hicimos lo mejor para brindarle un intérprete que sea una mujer y pudimos hacer eso en la primera entrevista, ¿no? Porque yo fui parte, la segunda no pudimos, pero hicimos que ella que se reúna con el intérprete antes y se sintió cómoda, hizo una preparación alrededor de esto, entonces ya ella ya sabía un poco lo que venía.
Y también creo que están informados acerca de los servicios para el trauma en la acción diferida es una muy buena opción para la mayoría de los clientes, pero para algunos clientes de repente no es la mejor opción o no es una opción tener la información, porque a veces si hay una investigación activa, hay algunos clientes que no quieren ser parte activa de la investigación. Y si ese es el caso, y obviamente si hay un interés, ¿no? Una declaración de interés que ya se ha presentado, de repente no aplica, y de repente por los clientes no se sienten cómodos a hablar con los representantes de la ley y pueden sentirse incómodos. Esto es algo que puede suceder y hay que tener en mente. Y también para proteger a los clientes, la identidad de los clientes en el centro de trabajo es muy importante por las razones que ya hemos revisado. Y el EOC ayuda con eso para poder hacer una queja de una tercera persona y la declaración de interés. Y tiene la política, el EOC, de no poner los nombres de la queja de la persona de interés. Y eso ayuda mucho. Y esto ayuda y vamos a poder ir más a fondo, más a detalle sobre esto pronto. Para los trabajadores de migración también a veces tienen que ver si hay una opción de una acción de un tipo de visa T. Y si ha sucedido un crimen y ha ocurrido en un centro de trabajo, se puede reportar a la agencia laboral. Y si el cliente o sea el cliente le han robado un poco de su sueldo, y eso también puede ser reportado al Departamento de Trabajo. Y también se puede presentar salud y seguridad, violaciones de seguridad y seguridad se reporta a OSHA y de discriminación se reporta a EOC. Y las personas a veces piensan de estas organizaciones que incluye solamente a los trabajadores, si es que ellos hacen la queja grupal para poder hacer las condiciones de trabajo mejores. Si de ser posible, podemos pensar de que el NLBR actualmente ha sido muy rápido en emitir las declaraciones de interés. Entonces sería muy importante requerir eso del NLRB. Yo luego les voy a compartir las diapositivas, la presentación, así que no tienen que tomar notas. Y también creo que para ciertos casos está bien, pero no para todos. No somos expertos en todas las cosas, así que nos estamos asociando con otras organizaciones que tengan más experiencia y también de repente otros sectores de trabajo o organizaciones sin fines de lucro que se especializan en la ley laboral o en otra área, o sus colegas. O por ejemplo, en este caso de estudio no hemos encontrado todos los temas y si hay y si hay y si hemos visto la posibilidad de aplicar para una acción diferida basada en... Hace unos meses, cuando yo estaba estaba siendo revisada una aplicación de la visa U, vino el supervisor y me dijo, este cliente también puede calificar para una visa de tipo T. Entonces hicimos un poco de investigación para confirmar y también estuvimos buscando hacer eso posible. Son cosas que de repente no hemos escuchado en el trabajo, pero es muy importante y normal tener las opciones abiertas y tener varias opciones también, ¿no? En el horizonte y hablar con personas que tienen más experiencia y mucha gente va a estar feliz de poder brindar la información, de hacer consultorías o conversar con Lynn y ella da mucha información muy interesante. Así que bueno, mi último punto
es acerca de identificar y apoyar a trabajadores elegibles y también mantener la confidencialidad. Y también la declaración de interés, dependiendo qué tan amplia es, ¿no? Puede potencialmente cubrir cientos de personas, como en este caso, potencialmente cubre muchas personas. ¿Y cuál es la capacidad para poder construir la capacidad de ayudar a todas estas personas? Y también si hay un problema en lo que respecta a la confidencialidad, estamos viendo cómo identificar y apoyar a trabajadores elegibles y también proteger la confidencialidad del cliente. Como estos procesos son relativamente nuevos, queremos asegurarnos que nuestros clientes sepan lo más posible de los pros y los contras para que puedan tomar una decisión informada. Esto también lo estamos traduciendo a español. Tenemos la traducción a español y tenemos los clientes que lo puedan leer para que también sepan los pros y los contras de ir con esta acción diferida o no ir con ella. Queremos también, obviamente, compartir con ustedes de que la decisión es del cliente, del trabajador. Para algún trabajador particular, hay personas que tienen miedo, ¿no? Que estar en el ojo público. Y obviamente no queríamos presionar a esta persona, a ella. Queremos tomarnos nuestro tiempo para conversar acerca de esto y estamos contentos de hablar de cualquier preocupación que puedan tener. Y si al final la persona piensa que está de acuerdo en compartir la carta y que otras personas también se puedan beneficiar, obviamente estamos iniciando pequeño por un tema de confidencialidad y también por un tema de la capacidad que tenemos humana, ¿no? Que puedan apoyar. Y ahorita vamos a empezar a aplicar con nuestros clientes actuales y poder identificar que se puedan beneficiar y que se sientan cómodos hablando acerca de este proceso. No estamos publicando en la página web la declaración de interés, ni lo estamos haciendo público, pero nuestra idea es hacerlo de acuerdo a las necesidades del cliente y tenemos otros asesores legales que ayudan alrededor del país. También estamos brindando la presentación a personas de la comunidad también para que lo difundan. Sabemos que tenemos lecciones que aprender y que también todavía estamos aprendiendo. Y bueno, se lo voy a regresar a ti, Lynn y Kelly. Gracias. Gracias, Amy. Esto es algo muy poderoso. ¿Cómo puede ayudar a los sobrevividores y los trabajadores? Y cómo la agresión sexual, ¿no? En el centro de trabajo puede afectarles. Amy también habló un poco acerca de lo que va a seguir. Vamos a hablar acerca de la declaración de interés. Por favor, la siguiente diapositiva. La declaración de interés, el proceso, como pueden ver, está acá. Es un requerimiento, es un prerequisito para poder ir al DHS y a iniciar el proceso con USCIS. Entonces, el primer proceso es con el Departamento de Trabajo y el siguiente es con USCIS y del DHS. Va a requerir la acción de ambas agencias y que van a brindarles una protección a estos trabajadores mientras que esto está en investigación y los casos que están, y también se les va a renovar. La siguiente diapositiva. Estas son las agencias que son parte del proceso. Me ha explicado cómo ellos
se encargan de todos los casos de discriminación y los grupos protegidos, como habló anteriormente. Las otras agencias del Departamento de Trabajo se dividen entre dos partes. Nuestra división cubre y protege e investiga los derechos de los trabajadores de la visa H2 y HA, y el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, es el OSHA. OSHA específicamente donde van las quejas, los reclamos, si es que ha sucedido, ha pasado algo en el centro de trabajo, hay una condición que no se sientan seguros, ya sea por un tema tóxico, por lesiones, y este tipo de cosas iría con OSHA. El NLBR, como mencionamos anteriormente, puede investigar cualquier tipo de problema laboral, de violaciones laborales, ya sea las horas, los sueldos, cualquier tema de seguridad. Y este grupo de trabajos, de repente, estos grupos de trabajadores también de repente pueden juntarse, ¿no? Y hablar de estos temas en los procesos conjuntos. Y ellos son receptivos a estos declaraciones de interés. Hemos tenido varios éxitos con ellos y ha sido más rápido que con el Departamento de Trabajo. Lo último es, cuando esta política salió, incluía al Estado y las agencias locales. Hay algunos números, algunos estados del país tienen unas mejores leyes laborales o tienen protecciones más fuertes, depende del estado. Y también el OSHA, que ve el tema de los sueldos y las horas, y están desarrollando sus propias políticas, estas agencias. California está liderando de cómo es un caso. Y tenemos nuestros propios casos públicos que están requiriendo las declaraciones de interés y actividades para apoyar a nivel estatal. Hay un montón de estados que ya lo están haciendo. Hay algunas preguntas que rápidamente, hemos visto preguntas que estas agencias contestan rápidamente y tienen sus propios estatutos y limitaciones. Dependerá de la agencia y el tipo de caso. Y todos tienen limitaciones de estatutos, pero la mayor de parte hay una ventana pequeña de cuándo sucedió la violación laboral. Si pasó muchos años, esto de repente no se va a poder procesar porque ya está fuera del tiempo de prescripción que se podía presentar esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, así es como se ve una declaración de interés del, esto es presentado al director del USCIS, lo emite el Departamento de Trabajo. A veces hay una discreción para hacer el proceso, a veces es directo a la producción. Y es en un específico centro de trabajo durante un periodo de tiempo. A veces cubre, a veces pueden ser trabajadores actuales o previos, y esto tiene que estar dentro de un tiempo. Lo que mencionó Amy también acerca de la carta del EEOC. Actualmente la idea es de que se presente dentro de un periodo de tiempo y la idea es que tengan información para la investigación y que se pueda identificar, ya sean y son todas estas cartas que se presentan del centro de trabajo, pueden crear un número de elegibilidad para los empleados y sobre todo los empleados no documentados. Y a veces hablan acerca de hechos que están afectando
Bien, entonces esta diapositiva repite un poquito lo que acabo de decir en cuanto a lo que se necesita y sobre lo que se necesita para solicitar. Tenemos que tener, en algunos casos, se van a considerar estos casos sobre la declaración de interés para la acción diferida es uno de los requisitos. Y también las agencias dijeron que iban a tener en cuenta ese tipo de solicitudes. Todo va a depender de los acuerdos o los periodos de monitoreo para ver si hay algún interés todavía existente o si hay algún argumento allí que permita esta declaración de interés y para ver si si hay algún temor justificado de represalia. ¿Quién puede solicitarlas? Bien, cualquier persona puede solicitar este tipo de persona y hay formularios, creo que hay un email para el EEOC, no sé si hay un mail específico, pero hay un procedimiento específico en línea, pero en general las personas que presentan esto y deberían presentar esto, idealmente son expertos en legislación laboral y abogados laborales que entienden mejor justamente este tipo de procedimientos y pueden presentar las denuncias en forma sólida. Si en caso de que sean abogados de inmigración y ven estas violaciones en el ámbito laboral, lo mejor es que encontrar a los organizadores y los abogados laborales en su comunidad para ver qué es lo mejor para sus clientes. No siempre es posible y es posible para otros tipos de abogados. Y este proceso debería ser efectivo y se han traducido las instrucciones en varios idiomas y se pueden hacer por parte del empleado mismo, pero es mejor hacerse asesorar por alguien que esté familiarizado con este proceso. Y creo que eso es todo para esta diapositiva. Entonces, los elementos claves, creo que esto ya se ha hablado, pero esto es para la solicitud, que es lo que va a incluirse en la carta. El nombre de caso, el número de casos, si ella figura, resumir los hechos y también incluir cualquier amenaza o represalia que ya haya ocurrido hacia un empleado y la información de contacto de quien hace la solicitud. Y como saben, esto es muy importante para que el asesor o que el trabajador obtengan una copia de esa carta. Tienen que poner esta información para que sepan cuándo se ha emitido la carta y para que otros trabajadores, si desean presentar la carta en el mismo, y son del mismo lugar de trabajo, puedan hacerlo. Algo que es muy, muy importante no incluir es la información de identificación personal, incluso los nombres de los trabajadores. No, se pide que no se incluya esa información para que los empleados puedan hacer estas denuncias sin preocuparse por su estado de inmigratorio o las ayudas o alivios a los que puedan tener acceso y conservar sus opciones y todo esto es muy, muy importante. Así que que cuando estamos representando a una persona es muy difícil no nombrarla, pero es muy importante no hacerlo y decir un trabajador y hablar sobre esa persona, pero sin mencionarla y no hacer referencia a los nombres de una persona específica, sí hacer referencia al caso en sí.
Próxima diapositiva, por favor. Muy bien, entonces esto concluye la parte en cuanto a la parte laboral de este proceso y quisiera enfatizar que esa declaración de interés es un elemento fundamental para poder pasar al paso siguiente, que es solicitar la acción diferida. Esta política fue emitida en enero por el DHS y es para cualquier persona que pueda, que tenga ya una de esas declaraciones y que estén cubiertas por esas declaraciones o cartas. Vamos a hablar primero sobre la examinación y el asesoramiento a los trabajadores. Sé que muchos de ustedes ya hacen examinan a sus clientes todo el tiempo. Puede ser un poquito obvio algunas cosas que voy a decir, pero tal vez haya otra información que sea útil y es importante hablar ahora. Bien, los riesgos y las consideraciones al presentar la solicitud. Entonces, la primera es que el DHS va a mostrar una deferencia a la agencia laboral y al interés de ejecutar esto para ejercer su discreción para eh, equilibrar las equidades. Es decir, que no hay ninguna alerta que sí se presenta en otro proceso de aplicación. Va a buscar equilibrar las equidades para que el adjudicador pueda emitir una decisión. Entonces, a su discreción, la equidad principal es que estén involucrados en esta disputa laboral y que la agencia laboral tenga su interés en investigar este caso y en que se aplique la ley laboral. Sin embargo, sí hay equidades negativas en ciertos casos particulares. Como saben, la inmigración y el historial criminal, hemos visto casos de éxito incluso con estos elementos, pero si hay equidades negativas que desequilibran la situación y terminan en una negativa, justamente este es el interés de hacer el análisis del cliente y también considerar si hay alguna forma de equilibrar esas equidades, como decíamos, incluyendo más equidades positivas. No solamente el interés del gobierno, sino también algún interés de la comunidad para mostrar que ese cliente es valioso para la comunidad o otro tipo de solicitudes migratorias como suele suceder. No podemos garantizar qué es lo que va a suceder con la información en la aplicación en acciones futuras y porque no sabemos qué es lo que un futuro gobierno puede hacer con estas solicitudes que se niegan o cuyo estatuto expira después de 2 años. En el 2011 se emitió un memo donde las condenas criminales no suelen ser un problema específicamente y estamos en esta área gris de qué es lo que va a suceder con el gobierno siguiente. Y por último, y esto es parte del nuevo proceso, desde enero tenemos una distinción de jurisdicción entre las órdenes de expulsión o los otros procesos. Los adjudicadores van a ver cuáles son, se van a enviar a veces a las unidades de adjudicadores de libertad provisional que están capacitados para este proceso y que no, y que van a analizarlos solamente para adjudicarlos. Y esto obviamente es una preocupación para los clientes, pero también estamos cubiertas por la directiva de enfoque y tener que ver estas aplicaciones con excelente. Bien, buscar también el historial de los trabajadores en cuanto a su historial y de inmigración
Este es un elemento distintivo en este proceso porque se va a decidir quién está adjudicando estas decisiones y se pueden requerir, se pueden eh, presentar en línea estos formularios y obtener resultados más rápido y hacer la verificación de los antecedentes penales y recibir la respuesta en forma electrónica. También los procedimientos de expulsión eh, pueden ocurrir rápidamente. Todo esto va a enviarse a ICE, ICE, y esto es importante considerar. Y también puede haber negaciones de en caso de fraude o algún historial que puede influir en el historial, en la decisión del adjudicador. Bien, al buscar el historial penal, como dije, tenemos las condenas después del memo de 2011, se referían a ICE automáticamente y se busca vemos que se han eh, aprobado en los casos de condenas menores, cuando no hay delitos principales o descalificadores. Entonces, les aconsejamos que obtengan los registros, vean qué es lo que figura allí y se fijen en cuáles son las disposiciones a nivel penal y que, como sabemos, cuando hay un historial penal suele ser más problemático, pero no quiere decir que no se obtengan resultados positivos. Buscar otros remedios de inmigración, basados en la inmigración. Como dijo Amy, los mismos trabajadores que pueden ser elegibles para este tipo de acción pueden ser elegibles para otro tipo de acción en este proceso, aunque no esté directamente relacionado a la acción en sí, a la acción diferida en sí. Quisiera señalar, y creo que es importante considerar, la OPLA-PD. Hemos visto mucho éxito. Terminación basada en que el trabajador estuvo involucrado en uno de estos casos, incluso cuando están cubiertos por la declaración de interés. Así que para los clientes que tienen un procedimiento de expulsión, esto puede ser valioso y puede ayudarlos a superar las preocupaciones sobre el adjudicador. Cuando hay una libertad provisional, algunas de las declaraciones de interés que vimos de las agencias laborales hace referencia a cuando existe la posibilidad de que sea accesible a algunos trabajadores que están bajo libertad provisional. Esto es un gran beneficio para los individuos que pueden calificar a esto. Y esto es algo que hay que tener en cuenta y considerar el asesoramiento en este sentido. Va en la visa U, de tipo U, muchos de ustedes saben muchas sobre este tema, pero como dijo Amy, el mismo tipo de abuso en el trabajo, el lugar de trabajo que sucede para solicitar y recibir la declaración de interés también puede ocurrir para cuando se aplica para una visa de tipo U y para las visas de tipo T, lo mismo con este abuso subyacente en el lugar de trabajo puede dar lugar a aplicar a la elegibilidad para la visa T. Próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva desglosa lo que mencioné en la diapositiva anterior. Quisiera destacar algunos puntos principales. Creo que algo importante con la OPLA-PD es si tienen un sobreviviente,
que tiene una orden previa. Esta puede ser una ruta más rápida para que esos procedimientos terminen. Y algo importante es que esto no es parte del nuevo procedimiento de aplicación y para la autorización de trabajo. Lo importante para saber para las visas de tipo U, DOL y NLRB y OYA y WHD y algunas agencias laborales estaduales pueden brindar la certificación requerida por la ley. Algunos tienen una lista específica que creo que Kelly va a mencionar. Y con respecto a la visa T, el beneficio es el procedimiento más corto y que no se necesita una certificación y de lo contrario tiene los mismos beneficios que la U. Esta es una tabla, un cuadro que tiene mucha información y creo que sería bueno verlo en forma separada, pero por cuestiones de tiempo, esto compara las distintas protecciones que pueden surgir de las ayudas a los sobrevivientes y de las leyes laborales. Y la conclusión es que este proceso puede ser más expeditivo que otros procesos. Próxima diapositiva, por favor. Bien, entonces rápidamente en cuanto a la presentación de la solicitud, Kelly va a hablar de esto más en detalle. Pasamos a la próxima diapositiva. Rápidamente, en cuanto a los formularios requeridos, tenemos el G325A, que es de una página con información biográfica. Lo único que hay que considerar es que los trabajadores que trabajan con otro nombre no tienen que declararlo. Y para aquellos que están cubiertos por la ley correspondiente van a tener la protección de confidencialidad. Tenemos la I-765, la worksheet, que también es de una página y que no necesita ninguna documentación respaldatoria. Esto es el I-912 para los que le solicitan la documentación. Si se requiere documentación respaldatoria. Y por supuesto el G28 si están representados por el Consejo. Próxima diapositiva, por favor. Aquí tenemos otros documentos que se requieren. Como mencioné, las agencias es lo que solicitan para este tipo de se solicita que se incluyan estos argumentos de por qué este individuo está cubierto por la carta y el interés gubernamental. Y debería contar con la discreción del adjudicador, la prueba de identidad y nacionalidad, los documentos de entrada si existen, de entrada a los Estados Unidos si existen, una declaración firmada de la solicitud del solicitante, que puede ser muy breve, y prueba de empleo en el lugar de trabajo, en la declaración de interés. Creo que es algo que se ha intentado, no sé si ha tenido éxito aún, y que se declare una declaración del cliente tal vez puede ser suficiente si no hay ningún otro documento oficial.
Próxima diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos el requisito de la declaración firmada. Puede ser algo muy simple, como por ejemplo la opción 1, una declaración que diga estoy involucrado en este caso y autorizo a mi abogado que me represente y solicito una acción diferida y nada más. Y luego tenemos una declaración corta o declaración corta donde se afirma que se solicita la acción diferida y si hubiera alguna represalia, si hay algún historial negativo o algún historial criminal, penal o de inmigración, sugerimos que se incluya en la declaración. Y la tercera opción es que el trabajador firme la declaración junto con la traducción cuando sea necesario. Todo esto es son los documentos opcionales, evidencia de equidad positiva, eh, y lo que creemos que tenemos que presentar con antelación es los miembros de certificados de nacimiento de los miembros de la familia USC y otras sugerencias para incluir otros factores positivos y documentos como figuran en pantalla. Próxima diapositiva, por favor. Creo que esta es la última de mi presentación por el momento. Las renovaciones. Este es literalmente una cita del sitio que dice que la elegibilidad por algunos casos posteriores, incluso aquellos que fueron presentados antes del anuncio oficial. Nadie ha llegado a este punto aún y se ha mencionado que tal vez se brinde más guía sobre esto, así que estamos esperando a ver cuáles son los casos elegibles para las renovaciones. Le voy a dar la palabra a Kelly para que hable más sobre el lado del sobreviviente. Bien, además de los beneficios de la acción diferida para los sobrevivientes específicamente, hay otros beneficios que son la elegibilidad para el seguro para los inmigrantes que tienen la acción diferida. Estoy incluyendo en el chat un enlace que explica la elegibilidad para la seguridad de salud, el seguro de salud para los sobrevivientes que puedan tener un problema de salud crónica que no podían recibir tratamiento anteriormente debido a los baches en el acceso a la salud. Otro punto para la autorización para esta población en específica es que capacita a los sobrevivientes que muy a menudo pierden la posibilidad de tener esta sensación de control que han perdido. Esta diapositiva muestra los ejemplos de algunos que pueden ser elegibles. En la primera categoría tenemos a alguien basado con un estado pendiente de la visa U y puede haber sufrido una violación en el trabajo y que puede ser independiente, como por ejemplo el acecho por parte o la agresión sexual por parte del empleador, y esto puede hacerlos elegibles. Y por otro lado, podemos tener un cliente que inicialmente se ha presentado como inelegible para una petición de UTE o VAWA como víctima como miembro no calificado, pero este sobreviviente puede experimentar luego una violencia de género en el trabajo que lo hace elegible para este tipo de acción
y dependiendo de los hechos, pueden acceder a este tipo de renovación. En cuanto a aquí tenemos la certificación U y las declaraciones T. Recuerden que para ser un certificador, la agencia tiene que tener la responsabilidad de detectar un delito calificado o un tráfico de personas, la responsabilidad de detectar este tipo de tráfico, los procedimientos de OL, NLRB y EOC que están en sus materiales suponen que tienen esta autoridad las agencias para detectar este tipo de tráfico. Si se preguntan si un organismo laboral estatal o local puede ser certificador, pueden comprobar si su procedimiento contiene un lenguaje que asuma la autoridad para detectar delitos calificados, como por ejemplo el lenguaje utilizado en estos procesos. Si el proceso de la agencia laboral estatal o local tiene ese lenguaje, tienen un argumento para que puedan certificar. También es posible que desee hablar con los profesionales locales acerca de su experiencia con las agencias de trabajo estatales y locales como certificadores, incluyendo cualquier retroceso que recibieron de USCIS. Una buena manera de discutir estos temas es unirse al grupo de trabajo estatal y local de Asista y pueden enviarme un correo electrónico eh, y mi colega Lía Ocasio se contactará con ustedes también. Aquí en Ciudad Positiva podemos ver una lista de los delitos calificados que cada una de las agencias federales de trabajo pueden certificar y hay un asterisco junto a trabajo forzado, porque el trabajo forzado no es en realidad un delito calificado al el estatuto de visas U o los reglamentos, pero se enumera como un delito que va a certificarse por la WHD. Los delitos resaltados en amarillo son delitos para los que la OIA puede certificar y la WHD no. Eso es útil a tener en cuenta, especialmente la adición de asalto criminal como base para certificación de la OIA. Es algo positivo que la OIA sea ahora una agencia de certificación, como se puede ver. Actualmente no están publicando certificaciones de visa U en caso de agresión sexual. Por supuesto, es posible que la agresión sexual ocurra junto con una violación que OIA esté investigando. Dicho esto, a pesar de lo que publica en su sitio web, existe la posibilidad de que la OIA pueda certificar por agresión sexual según cada caso. Así que si tienen un cliente que puede solicitar una certificación de OIA por agresión sexual, si se cumplen los demás requisitos de certificación, pueden hacerlo. OIA ha dicho públicamente que certificará la trata de seres humanos. Así que si pueden hacer argumentar que esta agresión sexual en el lugar de trabajo se sufrió, pueden obtener una certificación de OIA siempre cuando se cumplan los demás requisitos. Lynn habla de esto luego entre las intersecciones entre la agresión sexual en el lugar de trabajo y la trata de personas. Nuestra división y OIA solo certifican para delitos específicos, mientras que la EOC y la NLRB son mucho más abiertas. Para todas estas agencias federales, recuerden que tiene que haber una violación de una ley que la agencia está haciendo cumplir y para obtener una certificación de OIA, por ejemplo, el delito tipificado debe haberse producido en el contexto de un entorno de trabajo o de una relación laboral y tiene que haber una acusación de violación de una ley que la OIA haga cumplir. Por ejemplo, debe existir una agresión grave en el lugar de trabajo y una alegación creíble de que el empleador tomó represalias contra el inmigrante superviviente por presentar una queja sobre la seguridad en el lugar de trabajo. Y del mismo modo, para obtener una certificación de la WHD, el delito calificado debe surgir en el contexto de un entorno de trabajo o relación laboral y debe haber una alegación creíble de violación de una ley que la WHD hace cumplir. Por ejemplo, debe haber una extorsión en el lugar de trabajo y una alegación creíble de que el inmigrante superviviente ha recibido una remuneración debida. En cuanto a la EOC y la NLRB,
Recuerden que aplica el título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, religión, nacionalidad y género. El sexo incluye el embarazo y la orientación sexual y la identidad de género también, así que tengan en cuenta esto. A ver si pueden retroceder una, por favor. Esta diapositiva habla acerca de cómo manejar abuso sustancial en las para sus visas en el centro de trabajo, los delitos que ocurren en el centro de trabajo. A veces es difícil hacerlo, especialmente si el delito y si es que hay una obstrucción de justicia. Recuerden que uno de los factores de la regulación que el USCIS revisa para determinar si hay abuso sustancial es qué tan agravadas han sido las condiciones previas. Por ejemplo, este caso que no fue publicado en la AEOL, una edición de 2014, se presentó una petición juvenil que un joven que había sido sujeto a acoso sexual y explotación por el empleador. El empleador se le mintió al departamento de trabajo y tuvo una evaluación psicológica y porque hubo unas prácticas de coerción y el sobreviviente tenía entonces, en este caso, que el sobreviviente le habían dicho que mienta al departamento de trabajo, que ya tenía un perfil psicológicamente frágil, y esta decisión es importante, que si puedes demostrar de que el crimen sucedió en el centro de trabajo, y si es que continúan el acoso, y si es que el cliente, el sobreviviente, tiene una condición previa mental, de salud mental, esto puede también verse como violencia doméstica y más violencia doméstica que ha pasado anteriormente. Es un requerimiento de un delito y puede ser elegible para un tipo de visa U. Siguiente diapositiva, por favor. Hipotéticamente, tenemos a Marisol que vino a su oficina, conoces que trabaja en un almacén de comercio, está embarazada y sabe de que su esposo fue víctima de coerción y ella tuvo que mantener este embarazo porque está en un estado que está prohibido el aborto. Luego que supieron los managers, los supervisores, que ella estaba embarazada, la excluyeron de la consideración y no le iban considerado para que ella sea supervisora. Entonces su jefe le dijo que tenía que tener relaciones sexuales con esta persona, y ella se tenía que quedar porque necesitaba el trabajo y tenía miedo de ir a otro trabajo sin un permiso de trabajo. Siguiente diapositiva. Ahora tenemos, si tú estás representando a Marisol, ¿qué harías? ¿Cerrarías el caso porque ella no puede tener una visa U de violencia doméstica o una visa VAWA? ¿O continúas con el caso para que Marisol tenga los derechos laborales, ya sean por el abogado o la organización? ¿Pueden votar? Ok, cerramos las votaciones. La mayoría de ustedes dijeron que seguirían con el caso abierto y le referirían a un abogado de migración o de una organización y buscar maneras de alivio para ellas alternativas. Es importante asesorar a los sobrevivientes y darles las referencias que puedan necesitar. Esto es una situación así, es bueno tener una alternativa válida. De repente que tenga una declaración de interés, si es que tenga el permiso Marisol.
trabajar con mentores expertos es bueno para que ustedes puedan desarrollar las habilidades que necesitan y vean el caso basado en trabajo que Lynn está hablando al respecto con el declaración de interés. También les recomendamos que vayan a entrenamientos, capacitaciones, en trabajo y en la ley laboral para que puedan asesorar estos casos mejor. Como Lynn dijo, típicamente estos casos que llegan a los abogados de migración después de la declaración de interés y pueden ser, por ejemplo, que de repente pueden tener la oportunidad de representarlos, ya que pueden ver violaciones laborales potenciales. Acá hay algunas preguntas importantes que están basadas en violencia de género en el centro de trabajo. Estas preguntas son de las páginas de la 27 a la 28, así que les recomiendo que revisen eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Marisol tuvo una reunión con un abogado del derecho laboral. Ella participó en la entrevista con su oficina de EEOC y conversó acerca del tocamiento indebido. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? ¿Le ofrecerías que aplique a la acción laboral diferida? Marisol va a investigar la posibilidad de que aplique a la 918B o ambos. Ok, podemos cerrar las votaciones. Gracias. Entonces la mayoría de ustedes dirían que harían ambos, que tiene mucho sentido. Tiene más sentido aplicar a ambas formas de alivio basado en los hechos. Vemos que Marisol tiene otro tipo de alivio, ya sea la acción laboral, que puede ayudar. El proceso es más corto, es temporal, entonces sería importante revisar ambas opciones, la visa U y la de acción diferida laboral o de trabajo. Entonces, la acción diferida laboral es un paso más corto que la visa U. Y esto puede dar a Marisol, y el problema es que Marisol pueda seguir con este tipo puede ayudarla porque como no tiene un documento, un permiso de trabajo, esto le puede ayudar a que se lo den. Decidimos investigar una visa U para Marisol, ¿es posible? Sí, saben que los requerimientos para la certificación de EEOC acá en la diapositiva, creemos que ambas se cumplen. La primera es, hay un delito, la EEOC no limita depende de ciertos crímenes basados acá, si es que es acoso sexual, y no es un crimen para la visa U. ¿Qué otros hechos Marisol compartió con la EOC acerca de lo que pasó con su jefe en el centro de trabajo? Pueden poner lo que piensan en el chat. Ella compartió de que había tocamiento indebido. No había solo la amenaza o el ofrecimiento de un puesto de trabajo favorable por intercambio de favores sexuales, pero hubo un contacto físico no consentido, como Marisol compartió estos hechos con la EOC acerca del tocamiento indebido. Sabemos que han detectado de que esto sucedió. Como saben que estos son los hechos que ella compartió, ¿cuál sería el siguiente paso para determinar si estos hechos que Marisol compartió, de que fue tocada por su jefe, cuál sería el siguiente paso para determinar si es elegible para la visa U basado en estos hechos que ella compartió?
Y pueden poner ahí lo que piensan en el chat. Bueno, mientras ustedes hacen eso, pueden ver la ley criminal en su estado, ¿no? Puede haber alguna que puede ser una agresión sexual, es una posibilidad. Otro es de que de que sea un crimen de estado o un crimen federal, que sí en este caso aplicaría por el tema del contacto, del sexual, de la agresión sexual. Y hemos encontrado en la ley 18 del Código de Estados Unidos para párrafo 22244, y vemos que esto criminaliza, ¿no? Es como un delito, tocamiento indebido a otra persona en sus partes íntimas, y hay otros estados que tienen elementos similares. Y hay un crimen muy similar para para aplicar o calificar como un contacto sexual de abuso o de agresión. Dependerá la jurisdicción federal del crimen, si es que fue intencional. Hay en ciertos lugares que lo convierten en un crimen federal en vez de un crimen estatal. Y hablar acerca de estas diferencias es importante porque estas diferencias pueden ser elementos para basarse en qué jurisdicción lo presentas. Y el crimen federal es un tocamiento no consensual sexual. El comportamiento, estamos hablando de elementos comparables, ¿no? Hay situaciones similares, no idénticas, elementos. Así que asumimos que hay acá un contacto sexual abusivo. Este crimen está cubierto por los estatutos que la EOC o si tiene que ver con la queja que hizo Marisol al EOC. Pueden escribir en el chat. Mientras ustedes están haciendo eso, la respuesta es sí, probablemente. Y esto es porque, ¿qué es lo que Marisol se quejó? Es acerca del tocamiento. Y es una conducta que estamos solicitando al EOC que certifique. Y esto está dentro de los estatutos que la EOC representa. Y en el artículo 7, los estatutos prohíbe la discriminación sexual en el centro de trabajo. Una ley federal dice que el acoso sexual, incluyendo la agresión sexual en el centro de trabajo, es una forma de discriminación sexual. Entonces, como se representa la ley que prohíbe el asalto sexual no consentido en el centro de trabajo, es muy fácil encontrar que es parte para la criteria de certificación. La última pregunta es que si EOC certifica para un crimen estatal. No hablan explícitamente la respuesta en su página web, pero habla acerca de la criteria para usar para las certificaciones. Pero sí cambia del idioma, el lenguaje que requiere EOC, del equipo de EOC, para explicar que hay información que representen y ser parte del Estado como una ley local y que la deban llevar a cabo las agencias. Y así si el crimen no sea federal, se sugiere que se puede certificar. Siguiente diapositiva. Bueno, puntos claves de la situación de Marisol en cuanto a la certificación de su visa U, el crimen calificado del abuso o de la agresión sexual o del acoso sexual. Su jefe estaría en violación, ya que ella de una ley federal, ya que ella era un trabajador embarazada. Y son formas de discriminación ilegal hacia las embarazadas.
Y esto ayudaría a la certificación para la visa U, pero si ya tiene una visa U que está pendiente, no necesitaría el 19B. Esto simplemente la calificaría, ¿no? Para un permiso de trabajo más rápido si la EOC emite una declaración de intención. Obviamente hay una conversación acerca de la discriminación de personas embarazadas, inmigrantes y los sobrevivientes emigrantes. Y siempre han tenido asaltos, han experimentado la coerción, y la Corte Suprema es una decisión con Dobbs de sobrevivientes de inmigración que se han embarazado, ya sea por un asalto, no, una agresión sexual o coerción reproductiva. Recuerda que muchos de estos sobrevivientes, emigrantes, por el tema del estatus de inmigración o la falta de permiso de trabajo, esto hay un poder que no está en balance con su empleador y eso lo hace potencial, ¿no? Para que pueda para que pueda experimentar una discriminación por embarazo. Es importante tener en mente que los clientes que tienen casos pendientes de sobrevivientes necesitan nuevas certificaciones, pero los que están embarazados y viven en el estado pueden tener acceso a aborto en caso si han sufrido discriminación de embarazo dentro del centro de trabajo, y también asegurarse de que tengan ciertas protecciones en lo que refiere también a las horas, a salud, y hay leyes de protección en algunos estados que también apoyan a la familia, a los padres de las personas que están embarazadas, y hay que familiarizarse con esto para poder saber cuáles son las violaciones potenciales. Gracias, Kelly. Les voy a comenzar un poco acerca de las situaciones de tráfico sexual. En primer lugar, entonces, tenemos a Xochitl, que es una superviviente de Guatemala y ingresó con su hijo muy joven, se muda a Georgia y empieza a trabajar y se le paga en efectivo, menos de lo que se le había prometido, y una noche la hacen trabajar tarde. Su jefe una noche la viola en su oficina y él la amenaza con deportarla si lo denuncia. A pesar de estas agresiones repetidas, sigue trabajando en la taquería hasta que cierra por COVID. Eso es tráfico. No tengo encuestas como Kelly, pero podemos responder en el chat. Luego tenemos el caso de Nila, que es una madre soltera, superviviente de India, y conoce a un hombre en una aplicación en línea y luego de varios meses la convence para venir a los Estados Unidos para conocerla y casarse con ella. Nina y su hija entran a los Estados Unidos con una visa turista y su supuesto prometido termina agrediéndola sexualmente en varias oportunidades y la fuerza a cocinarle y limpiar su casa y hacer trabajo doméstico en otras propiedades. ¿Eso es tráfico de personas, sí o no? Sí, totalmente sí. Y al ingresar al país por otros motivos, con distinto tipo de visa, eh, y el hecho de que se la obliga a trabajar y también que sufre agresión sexual. Por último, tenemos a Lupita, que ingresa con una visa H2B de México a una instalación de procesamiento de
mariscos, y luego de su llegada al poco tiempo, sus managers empiezan a agredirla sexualmente, la amenazan a su familia en México, diciendo que tienen conexiones con el cartel. Lupita, sin embargo, se le paga por su trabajo y la empresa eh, cumple con los requisitos de la visa H2B. Por miedo a represalias contra su familia, Lupita vuelve al trabajo a la empresa con esa visa H2B durante años. ¿Esto es tráfico de personas? Sí lo es. Todos estos son clientes míos y los comparto para mostrarles las diferencias en la entrada al país y el tipo de industria también y el tipo de distintas circunstancias, incluyendo que se le paga por el trabajo, que no se le paga por el trabajo, tener trabajo formal o informal. Hay distintos escenarios posibles, tenemos algunos estereotipos de lo que significa el tráfico de personas, pero puede haber muchos otros casos posibles. Y este tipo de procesos más cortos puede tener muchos beneficios. Última diapositiva, antes de pasar a las preguntas y respuestas. Nos quedan unos 10 minutos luego para las preguntas y respuestas. Bien, aquí tenemos algunos consejos prácticos para avanzar, reconocer la gran vulnerabilidad de los sobrevivientes a la violación del trabajo y su estatuto precario y migratorio, y tener esto en cuenta. Cuando hablamos de derechos, pensamos como distintas poblaciones, cuando hablamos de los inmigrantes o de los que son discriminados por inmigración o violencia en el trabajo, eh, violaciones laborales. Hay que tener en cuenta que muchas veces tienen muchas cosas en común. En cuanto a la examinación de los distintos casos, esto es importante a tener en cuenta, y tenemos esta potencial mayor como inmigrantes, y también asociarse con expertos laborales y de empleo para garantizar estas declaraciones de interés. Esto es muy importante también. Todos hacemos lo mejor posible por parte del el ámbito laboral y también del lado de la inmigración, y reconocer la posibilidad de una elegibilidad dual para interactuar y verificar, poder beneficiar a los clientes con todas estas herramientas, estos tipos de ayuda y de alivio y las posibles compensaciones, y también tener un estatuto a largo plazo. Ser creativo al identificar los crímenes calificados y también los posibles certificadores. Las agencias son a nivel estatal y federal, que pueden actuar como certificadores, y también, como dijimos, pensar qué tipo de delitos y qué tipos de agencias investigan esos delitos y esas violaciones potenciales a nivel laboral, y incluir el lenguaje sobre las protecciones del 1367, 8 USC 1367. Bien, voy a darle la palabra a Kelly para algunas conclusiones finales y para responder a las preguntas que no se han respondido aún. Muchas gracias a Lynn y a Amy por esta presentación tan informativa, y tenemos mucha suerte de contar con su experiencia. Muchas gracias a todos por su participación. Rápidamente, antes de pasar a las preguntas, quisiera recordarles a todos que la asistencia de OWW a las víctimas, y son elegibles para distintas asistencias técnicas para en parte de asista para los casos de inmigración que estén basados o que surjan de la violencia doméstica
la agresión sexual o el acoso, y les recomiendo que hablen con sus supervisores o con la persona que esté a cargo en la organización, y si son elegibles para OWTA, tenemos la posibilidad de hacer llamadas virtuales con Google Meet. También pueden sacar una cita en el sitio web, y no olviden seleccionar esta opción cuando pidan una cita. Es muy importante eh, elegir esta opción porque hay otro tipo de citas posibles, así que si tienen alguna pregunta sobre si su organización es elegible para OWTA, les pido que me contacten al mail que figura en pantalla. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas, les pido que completen la evaluación del seminario web. Mary Kate está poniendo el enlace de evaluación en el chat, y también lo enviaremos con la grabación. Leemos sus evaluaciones y las utilizamos para mejorar nuestras capacitaciones, así que les agradecemos mucho que se tomen el tiempo de completarla. Y ahora sí pasamos a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Lynn, por compartir el mail. Bien, creo que hay una pregunta a la que me gustaría volver y responder rápidamente, porque creo que no expliqué bien. Alguien preguntó sobre las normas de esto y dije que sí, y que alentamos a presentar estas candidaturas simples, aplicaciones fáciles, para que la mayor cantidad de trabajadores posibles puedan ser elegibles y presentar la mayor cantidad de solicitudes posibles. Y es un proceso más directo y sencillo con la declaración de interés y con algún documento, como por ejemplo familia en los Estados Unidos, y principalmente la equidad positiva va a ser esa declaración de interés principalmente por parte del trabajador. Así que háganlo lo más simple posible, y que no hace falta ninguna prueba de daño individualizado. Bien, teníamos una pregunta. Alguien preguntaba sobre caso de que un cliente eh, llame por agresión sexual, ¿qué tipo de preguntas se le pueden hacer? Yo puedo incluir en el chat las diapositivas de Asista, las presentaciones que hicimos con otras organizaciones hace algunos años acerca de la agresión sexual en el lugar de trabajo, que tienen algunas preguntas muy útiles. No sé, Lynn, si quieres agregar algo más, o Amy. Tenemos un formulario que creamos como parte de la asesoría práctica, pero creo que está agregado en los material para este seminario. Pero en el caso de que ya hayan estado cubiertos por una declaración de interés, Amy, no sé si tienes algunas sugerencias. Sí, estoy pensando, lo que se me ocurre es que si la práctica principal que ejercen es la inmigración, tal vez se puede preguntar, ¿ha sufrido algún maltrato en el lugar de trabajo? Y dependiendo de la respuesta, tratar de considerar si ha habido una discriminación, o si se han robado el salario, o si, a ver, ¿qué más?
si hubo una agresión sexual o algún acoso que tuvo lugar en el lugar de trabajo. Creo que se pueden hacer preguntas generales y si las respuestas son que no, no aplica, pero si hay alguna respuesta afirmativa, se puede explorar un poquito más y hacer más preguntas para ver si hay alguna violación de los derechos laborales. No sé si alguien mencionó alguna asesoría con preguntas. Creo que hay preguntas más específicas que se pueden hacer dependiendo de cómo la persona vaya respondiendo a esas preguntas, pero eh, creo que se puede comenzar preguntando si hubo algún tipo de maltrato y avanzar a partir de allí. Creo que puede haber algunas preguntas preliminares, como sugirió Amy, reunir un poquito más de información luego de esas primeras preguntas y creo que eso sería suficiente para, y si creen que hay un caso de violación de los derechos laborales, contactar a alguien que trabaje específicamente con las agencias laborales y avanzar a partir de allí. Amy tiene mucha suerte de tener ambas en el mismo lugar, pero sé que hay otras personas que no tienen esta suerte. Los datos ahí son importantes y las fechas también para por cuestiones de ley de la Statute of Limitations. Preguntan si eso comienza en 2023, en enero del 2023 o en el momento de la violación. Lamentablemente es a partir de la fecha de la violación. En caso de las personas que no hayan informado sobre esos crímenes antes. Y en cuanto a la acción diferida, se va a referir a la violación laboral en sí y a las agencias individuales que hablan sobre esos plazos de prescripción y se va a basar en el hecho, lamentablemente. Hay una pregunta acerca de la ley laboral. Creo que hay una una sección de renuncias. Creo que podemos, tal vez hay publicaciones por parte de los sindicatos o de alguna ONG. Amy, si puedes responder esta pregunta, o Lynn. Sí, podemos buscar en los lugares donde generalmente esta información está disponible. No sé si hay algún lugar específico en las comunidades locales o quienes trabajan directamente con los trabajadores. Tal vez contactarlos y empezar a investigar a partir de allí y tratar de cruzar información sobre estos temas. Bien, tenemos una pregunta más. Sé que los intérpretes ya se está acabando su tiempo, así que vamos a ser breves. La pregunta es si se refirió, si se refiere el caso, si se remite el caso al Department of Labor para que lo investigue si tuvieron algún problema para obtener información sobre la investigación cuando también se ha solicitado una declaración de interés. Y si se invita a los investigadores y a los abogados a asistir a esas entrevistas con el cliente. Bueno, tiene que haber accesibilidad de lenguaje, a veces no hay interpretación o no es la mejor, como se ha mencionado, y es importante que se sepa que los casos están abiertos y se investigan para solicitar esta declaración de interés, y si la investigación está abierta, hay una limitación, si no me equivoco, sobre lo que se puede compartir.
Muchas gracias Lynn, Amy, muchas gracias Cristina también por su ayuda al responder a estas excelentes preguntas. Les agradecemos muchísimo y los vemos en el próximo seminario web en julio sobre las políticas que impactan a las sobrevivientes inmigrantes. Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima. Gracias.